Esté listo. Bien, vamos a empezar. Hoy vamos a entonar un canto muy sencillo, como hemos estado hablando de la fe. Vamos a cantar una mirada de fe, no sé cuántos se lo saben. Es muy sencillo, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Ok, si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Ok, vamos a orar. ¿A quién le gustaría guiarnos en oración? Para iniciar. Señor, te damos gracias en el nombre precioso de Jesús, porque nos permites llegar a este lugar, Señor, para seguir aprendiendo tu palabra, para seguir recordando lo que tú has dejado para nosotros. Padre, te rogamos que traigas con bien a los que han de llegar y a los que ven la transmisión, bendícelos también, Señor. Te lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Bien, hoy vamos a la lección 44. Vamos a ver Hebreos 11, el final, los últimos versículos. Pero primero les leo lo que dice la lección. Dice, ¿qué relación hay entre el pueblo de Dios en el antiguo pacto y su pueblo en el nuevo pacto? Debemos tener claro que, aunque hemos vivido bajo dos diferentes pactos o dispensaciones, encajamos en la historia como un solo pueblo, unidos ahora en Cristo, tal como ya lo hemos visto en Efesios 2, del 11 al 18. Esto pasaje ya lo hemos estudiado sobre esta unidad creada por Cristo. Pero es importante notar lo que nos dice los últimos versículos de este capítulo 11, a fin de tener clara la manera en que la obra que Dios realizó en los creyentes del primer pacto llega a ser parte de nuestra formación. Ellos vivieron por fe en un tiempo de no mucha revelación, pues aún las palabras de los profetas referentes a las promesas quedaron como un testimonio de que la verdad revelada sería más grandiosa de lo que ellos estaban escuchando en su tiempo. Así que continuamos con esta relación de lo que ellos vivieron y lo que nosotros debemos aprender de ellos. Vamos a leer Hebreos 11, del 39 al 40, los versículos primero. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ok, entonces decíamos que cuando ellos escucharon una profecía, lo que en realidad nosotros vimos en su cumplimiento era mucho mayor. Pero ellos, nos dice el pasaje respecto a todos estos hombres de fe, se nos dice, y todos estos, habiendo obtenido, ¿qué fue lo que obtuvieron? Aprobación. Vamos a poner aprobación por la cuestión de las traducciones, ¿verdad? O buen testimonio o aprobación, ok, por su fe. A pesar de haber obtenido ese buen testimonio, esa aprobación, no recibieron la promesa. Vamos a ponerle la promesa, sería lo prometido, tal como ya lo leímos en el 11:13. ¿Qué dice Hebreos 11:13? Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ok, entonces ya nos lo había dicho, ellos tuvieron buen testimonio por su fe, pero no recibieron lo prometido. Ahora, tomando esto en cuenta, recordemos que se nos ha dicho, vamos a leer Hebreos 10:36. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Ajá, sí. 36, ¿verdad? Sí, 36. 36. Porque vos
2 es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ok, a nosotros también se nos promete, bueno, están las promesas. Dice, porque ustedes tienen necesidad de ¿qué? Paciencia. De paciencia, como la tuvieron ellos. Tenemos fe, pero aún así tenemos que tener paciencia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Es necesaria la paciencia. Muchos tienen el concepto de que si tienen fe, inmediatamente las cosas ocurren y entonces ya Dios trae respuesta a todo. Pero aquí nos dice que es al revés. La paciencia es necesaria para que por medio de nuestra fe hagamos la voluntad de Dios y entonces recibamos la promesa. Ahora, volviendo a lo que nos dice Hebreos 11, el versículo 40, dice: porque Dios había provisto algo mejor, ¿ok? Algo mejor para nosotros. Dios había provisto algo mejor para nosotros a fin de que ellos no fueran hechos perfectos, para que estos hombres que vivieron por la fe en el antiguo pacto no fueran hechos perfectos sin nosotros, ¿ok? Aparte de nosotros, dice la Reina Valera. Entonces, era necesario que Dios hiciera algo, porque si Abraham, Isaac, Jacob hubieran obtenido todo lo prometido, ¿qué lugar habría para nosotros? Es lo que da a entender el pasaje. Ok, ellos, para que no fueran hechos perfectos sin nosotros. Bueno, a esto se refiere, hace 2 domingos vimos Apocalipsis 6:11. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 6:11. Se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos, que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Ok, aquí nos dice que cuando los santos en los cielos, esto es a lo que se refiere cuando a los santos en los cielos se les da una vestidura blanca que representa la santidad, ¿verdad? Se les da una vestidura blanca y se les dice que descansaran un poco más de tiempo, o sea, que fueran pacientes hasta que se complete, ok, descansen un poco más de tiempo hasta que se complete también el número, ok, el número de sus consiervos y de sus hermanos que habían de ser muertos. Muertos, está hablando sobre los que mueren por el Evangelio, ¿verdad? Como ellos lo habían sido. Ahora, este es el tema de la paciencia. Nosotros esperamos que Dios obre en nosotros las promesas, que nos perfeccione, que cumpla su propósito en nosotros, pero es necesario que seamos pacientes. Por eso nos es necesario la paciencia para que recibamos lo prometido. Aún estando en el cielo, nos da este cuadro de Apocalipsis 6:11, donde aún a ellos se les dice hasta que se cumpla el número de sus hermanos. Bueno, no hay perfección, podríamos decir, aquí en la tierra, unos adelantándose a otros, pero en Hebreos 12:23 es interesante este pasaje, Hebreos 12:23. Ok, entonces cuando vamos a llegar a este pasaje a estudiar a qué nos hemos acercado, en lugar del monte Sinaí al monte Sión, ahí habla de los justos hechos ya perfectos, a la compañía de hermanos en Cristo que ya han ido a la eternidad, que ya están con Cristo y ya han sido perfeccionados. Entonces, la perfección como tal se da en el cielo. Aquí tenemos que tener paciencia, porque la perfección es en los cielos. Ok, entonces,
dice, ellos no estuvieron privados de la fe. Cuando hablamos de la ley, también estaba la fe presente. Ahora, cuando hablamos incluso del tiempo antes de la ley en Abraham, ellos no estuvieron privados de la fe. Ellos vivían por fe. Los que estuvieron en el antiguo pacto vivían por la fe también, no eran justificados por la fe. Tal como ya lo hemos visto, pues fue por la fe que recibieron la justicia de Dios. Es decir, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue justificado por la fe. No había ley todavía. Luego viene la ley, pero todos aquellos que vivieron en la ley tenían que creer, y ahorita vamos a ver de qué manera eso operaba, porque nadie logró cumplir la ley. Nadie fue justificado por la ley, sino todos por la fe. Ahora dice, pues fue por la fe que recibieron la justicia de Dios. Por lo tanto, la gracia de Dios también fue una realidad para ellos. Hablamos del pacto de la ley, pero la gracia de Dios estaba presente. Dios escoge a las personas, Dios llama, Dios sustenta a las personas, lleva a cabo su obra en ellos, y vemos la gracia de Dios actuando sobre todo, por ejemplo, en David, en el rey David, aún cuando no era rey y en su tiempo de rey. Entonces, dice, la gracia de Dios también fue una realidad para ellos. Además, hemos visto que fue por la fe que hicieron las grandes obras que les destacaron en el relato bíblico, porque eso vimos la lección pasada. Sansón, Jefté, Samuel, Gedeón, todos ellos actuaron por fe, lo que nos dice el pasaje. Estaban en la ley, pero actuaron, vivieron por fe. La fe era una realidad en ellos. Dice, por lo tanto, el antiguo pacto estaba cumpliendo su papel, pues fue por ese pacto que ellos tuvieron el conocimiento de Dios. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio fueron escritos por Moisés, y de ahí se va dando el conocimiento de Dios por medio de este pacto. Dice, por medio del cual les fue revelado todo lo que les llevó a actuar por fe. Ok, ahora, decíamos, ¿y qué relación hay entre ellos y nosotros? Vamos a ver dos versículos en 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. Vamos a ver los versículos 6 y 11. Sí, 10. El capítulo 10, los versículos 6 y 11. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Luego el 11. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado el fin de los siglos. Ok, entonces todo lo que el pueblo de Israel, sobre todo hace referencia al que cruzó el mar Rojo, todo lo que ellos les pasó ocurrió, dice ahí, con el propósito de ser ejemplo para nosotros. Ok, y dice, para nosotros a los que han llegado al cumplimiento de los tiempos o al fin de los tiempos. Bueno, también Primera de Pedro 1, del 10 al 12. Sí, adelante, hermano. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, y no anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las promesas de ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales alegan mirar los ángeles. Ok, entonces está hablando sobre los profetas del Antiguo Testamento que profetizaron sobre Cristo, ¿verdad? Dice, los profetas mismos quienes profetizaron de la gracia, ok, de la gracia que vendría a nosotros. Los profetas mismos quienes profetizaron de la gracia que vendría a nosotros, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona
qué persona o tiempo. Él decía, bueno, yo estoy hablando del Mesías, pero ¿quién es? ¿Cuándo va a ocurrir? Ellos querían saber, y dice, se pusieron a investigar. Querían saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir o predicar de antemano los sufrimientos de Cristo. Los sufrimientos de Cristo. Entonces ellos querían saber a qué estaban haciendo referencia. Los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Nadie se me ha atrasado? El 6, hermano. El 6. Así es que no llenamos. Bueno, perdón. Vamos al 6 y ahorita repasamos el 7. Nos dice que todo lo que vivió el pueblo de Israel que salió de Egipto, sus fallas y caídas, fue para ser ejemplo a nosotros. Ok, sí, gracias, me había faltado el número 6. Ok, ejemplo a nosotros. Ok, entonces lo que vimos que ellos vivieron todo esto para ser una muestra para nosotros. Bueno, ahora sí, en 2 de Pedro 1, del 10 al 12, dice que los profetas mismos, quienes profetizaron de la gracia que vendría a nosotros, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. ¿Ok? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos. ¿Ok? No se servían a sí mismos, sino a nosotros. No se servían a sí mismos, sino a nosotros. En estas cosas que ahora nos han sido anunciadas mediante los que nos predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Ok, entonces ellos querían saber, cada que profetizaban del Mesías, a qué se referían, cuándo iba a ocurrir, y se les dijo, en algún modo, lo que la carta de los Hebreos está revelando son cosas que no podemos leer en el Antiguo Testamento, sino que nos revela eso, lo que había en la mente de Abraham mirando a la ciudad celestial, lo que había en su corazón cuando iba a sacrificar a Isaac, lo que pasaba con Moisés cuando él estaba buscando la recompensa, y ahora nos dice que los profetas investigaban de qué estaban hablando, y se les dijo que no era para ellos, era para nosotros. Ok, debemos recordar que el papel que la fe juega en nuestra vida, vamos a recordarlo en 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Ok, es uno de los versículos más cortos de la Biblia. 2 Corintios 5:7 nos lo dice, porque por fe andamos, no por vista. Ok, ellos hablaban del futuro y no se podían imaginar cómo se cumpliría eso. Nosotros en algún modo vemos hacia atrás y creemos lo que ya ocurrió. Miramos hacia la obra de Cristo en el pasado, que es un hecho consumado, y nuestra fe se sustenta en algo que ya ocurrió. Aún así tenemos que vivir por fe. Sin embargo, es cierto que a ellos toda esta visión no les fue revelada. Es decir, todo lo que ahora nosotros vemos no les fue revelado como nos ha sido revelado a nosotros. Por esa razón es que el pasaje dice que Dios ha provisto algo mejor para nosotros. Vamos a ver Efesios 3, del 4 al 5. Efesios 3, del 4 al 5.
Efesios 3, 4 al 5. En vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas, por el Espíritu. Ok, perdón, ahí hay que añadirle el 6. Es del 3, del 4 al 6. El 6 también, por favor. A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Ok. En este, como ahí le había puesto el apóstol Pablo y luego dice más corto, el Pablo dice, bueno, ok, no voy a arreglar esto. Dice que leyendo podremos entender la comprensión que él tenía del misterio. Ok. La comprensión que él tenía del misterio de Cristo. Ahora, cuando la Biblia habla de un misterio, no se refiere a algo místico o esotérico. No era un misterio, una clave secreta para hacer algo, no. Cuando la Biblia habla de un misterio, dice, sino que algo que no podríamos conocer ni saber que existe si Dios no nos lo revela. Porque el misterio de Cristo es algo que hay en Cristo que nos tiene que ser revelado para que lo conozcamos. Y vamos a ver ese misterio como acabamos de leer. Este misterio en otras generaciones no se dio a conocer. Ok. O sea, en el Antiguo Testamento no se habló de ello. No se dio a conocer a los hijos de los hombres. A los seres humanos no se les reveló esta realidad en Cristo, como ahora ha sido revelada a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ok, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Bueno, el Espíritu le revela esto a los apóstoles. Dice, entendamos aquí que los apóstoles son también llamados profetas porque ellos recibieron esta revelación. Por esa razón los llama apóstoles y profetas, tal como lo hizo en el capítulo anterior al decir del fundamento de los apóstoles y profetas. Ok. El misterio revelado es que los... ¿De quién habla el misterio en el versículo 6? Gentiles. Que los gentiles, es decir, los que no eran hebreos. El misterio revelado es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, ¿ok? Que es el cuerpo de Cristo. Entonces, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús. De la promesa en Cristo Jesús. ¿Y cómo participamos? Mediante el Evangelio. Eso no había sido revelado en el Antiguo Testamento, aunque hay pasajes que se dice todos los pueblos de la tierra vendrán, y hay pasajes que dan a entender eso, pero por eso Jeremías dice, haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, y luego resulta que ese pacto no es solo con la casa de Israel o con la casa de Judá, sino que es también con los gentiles. Es decir, el nuevo pacto no viene solamente como fue revelado en el antiguo, porque eso lo reveló Dios hasta los apóstoles. Entonces se da a conocer que nosotros no necesitamos convertirnos al judaísmo para ser partícipes de las promesas, sino que en Cristo somos incluidos también. Dice, de este modo vemos que la revelación posterior, es decir, lo que vino después, es algo que no le fue brindado a los antiguos. A ellos nunca se les habló de esto. ¿Qué significa? Que en Cristo hubo revelaciones nuevas que no tuvo el pueblo del Antiguo Testamento. Aún así ellos vivieron por fe. Y dice, sino solo a nosotros que creemos en Cristo tras su muerte y resurrección. Así que mientras la ley contenía la clave respecto de la fe, tal clave no les fue aclarada a ellos, mientras que a nosotros se nos ha revelado con claridad. Okay. ¿Cuál es la clave de la fe
en el Antiguo Testamento, donde Dios les explicó que el asunto en realidad era la salvación por fe. Bueno, vamos a Deuteronomio 30, del 11 al 14. Deuteronomio 30, del 11 al 14. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Ok, Dios les habla de que sus mandamientos son sencillos, por eso dice, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. Entonces, no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. Y luego lo aclara a qué se refiere con que no es muy difícil. Dice, no está en el cielo, ¿ok? No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacernoslo oír? Es decir, bueno, es un mandamiento que Dios puso, no sabemos cómo se hace, alguien tiene que ir a hablar con Dios y bajar y explicarnos. No, dice que no está ahí el mandamiento, a fin de que lo guardemos, dice, ni está más allá del mar, ni está más allá del mar, para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y hacernoslo oír a fin de que lo guardemos? Entonces, no estaba muy lejos la palabra para ellos, era algo sencillo, dice, y les da esta clave, pues la palabra está muy cerca de ti. En dos cosas, la palabra está muy cerca de ti, en tu boca, esa es la primera, y en tu corazón. La palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Ok, esto era algo que en algún modo debía ellos enseñarles que podían cumplir los mandamientos de Dios, que la palabra no era lejana, que era algo que sí podían llevar a cabo. Pero hay una cosa, hasta la carta a los Romanos es que se nos da una explicación de ese pasaje. Vamos a ver Romanos 10, los versículos 6 al 10. Sí, Romanos 10, 6 al 10. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá del abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ok, entonces es hasta el tiempo de la carta a los Romanos que hay una explicación sobre ello. Entonces en el punto 13 dice, pero la justicia que es de la fe. Ok. La justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Ok.
como acabamos de leerlo, ¿verdad? Deuteronomio. Esto es para hacer bajar a Cristo. Noten cómo la aplicación ya es específica en decir como para que Cristo venga y nos la explique porque Cristo ya lo hizo. ¿Sí o no cumplió con eso? Bueno, luego dice, esto es para hacer bajar a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Cambia la palabra mar por la palabra abismo. Entonces, si anteriormente uno esperaba que alguien fuera a cruzar el mar y regresar y dijera, miren, este mandamiento se refiere a esto y esto porque es lo que Dios le agrada, ahora Cristo ya bajó del cielo y lo explicó, ya subió de entre los muertos y entonces nos revela por medio de su Espíritu la palabra que nosotros estamos escuchando. Entonces ahí es donde viene toda esta aplicación que no se dio en el Antiguo Testamento, toda la explicación. Dice, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Y entonces viene la explicación. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca. La palabra está en tu boca y en tu corazón. Tal como esto sí lo dice Deuteronomio, pero entonces Pablo lo explica. Es decir, la palabra de fe. Y recordemos, una vez más viene la fe porque es el medio que incluso desde los antiguos era para la salvación. Ok, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca nuevamente, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor o que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, allá no dice que repetía corazón porque está la mitad de la palabra, ¿verdad? Entonces, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Este pasaje muchos se lo saben, diríamos es la base de nuestra convicción de la salvación. Si crees en tu corazón que Dios le levantó, le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y luego explica, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Ok? Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Noten que para nosotros, ya viendo esta explicación, es muy sencillo el mandamiento que Dios le dio a los antiguos en la ley, pero no se los aclaró así como a nosotros. Por eso dice, es así como vemos que Dios detuvo la perfección de ellos para que no se adelantaran a nosotros, porque ellos podrían haberlo comprendido con toda claridad y cumplido y hubieran sido hechos perfectos antes que nosotros. Ok, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Bueno, ellos fueron instrumentos de Dios para nosotros. Y esa es una de las cosas importantes. ¿Qué debemos aprender de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Josué, de Samuel, de Daniel, de todos los que vivieron en el Antiguo Pacto? Ese es y antes del Antiguo Pacto. ¿Qué debemos aprender nosotros de ellos? Finalmente ellos vivieron por la fe, por eso son modelo para nosotros. Bueno, vamos ahora al siguiente capítulo y vamos a iniciar el capítulo 12, los versículos del 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 12. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, despreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren, pues, aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se canse ni se desanime en su corazón. Ok, dice, ahora bien, debemos considerar que todos estos hombres y mujeres que recibieron aprobación por su fe,
sin contar con todo lo que nosotros contamos ahora, nos dan testimonio de que sí se puede vivir como verdaderos cristianos. Dios ha provisto algo mejor para nosotros. Tenemos una Biblia, el Espíritu Santo ahora habita permanentemente en nosotros, no en ellos. Ahora hemos conocido la obra de Cristo, se nos ha revelado con claridad lo que significaba todo lo prometido en el Antiguo Testamento. Es decir, hemos sido equipados, pongámoslo así, con más cosas que ellos. Y sin embargo ellos vivieron por la fe. Por eso son testimonio de que sí se puede vivir como verdaderos cristianos. Por ese motivo la carta nos dice que puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, tan gran nube de testigos, que son ellos, dan testimonio de que sí se puede vivir como cristianos. Ellos, los tenemos a nuestro alrededor, tan gran nube de testigos. Despojémonos también de todo peso. Lastre, dice, creo en la Nueva Versión Internacional, de todo peso y del pecado, que tan fácilmente nos envuelve o que nos asedia, dice la Reina Valera. Despojémonos también de todo peso y del pecado, que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia. Ya habíamos hablado al principio sobre la paciencia. Nos es necesaria la paciencia. Corramos con paciencia. Tú no eres un cristiano perfeccionado de la noche a la mañana. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos que despojarnos. Aquí hay varias cosas: despojarnos de todo peso, despojarnos del pecado, correr con paciencia. Dice, ellos pudieron y nosotros debemos hacerlo también. También debemos correr con paciencia. Pero para eso es necesario despojarnos de todo lastre que no nos permite avanzar en nuestra vida espiritual. Y esa es la parte a la que nos está enfocando este versículo. Deshacernos de todo lo que no nos permite avanzar en nuestra vida espiritual. Como menciona el pecado como algo aparte, significa que no todo lo que estorba es pecado. Hay cosas que no son malas, no son pecaminosas, pero si nos estorban hay que hacerlas a un lado. Hay actividades, entretenimientos, amigos, actividades, etcétera, cosas que no son malas, pero si afectan nuestro avance en el crecimiento espiritual, hay que hacerlo a un lado. Entonces dice, también es importante tener claro que esta carrera la debemos correr con paciencia, lo cual es esencial en nuestro crecimiento en Cristo. Además de eso, yendo a lo que nos dice el versículo 2, además de eso, debemos correr con los ojos puestos en Jesús. Pueden poner Cristo, los ojos puestos en Jesús. Ahora, ¿por qué en Él? Bueno, aquí dice, esto se debe a que Él es el autor, es decir, el que de donde se origina y consumador, donde se cumple, es el origen y el final de la fe. Es decir, nuestra fe se basa en Él. Se origina en Jesucristo, se cumple en Jesucristo nuestra fe. Por eso nos llamamos cristianos, porque nuestra fe está sustentada en Cristo. Y entonces dice, ya hablamos de mirar a la ciudad celestial, de poner los ojos en las cosas de arriba. Cuando vimos que Abraham miraba la ciudad con fundamento, luego eso en el capítulo 11, luego en el 13 al 16, nos dice que los que salieron dejaron su tierra, miraban, buscaban otra patria, miraban a la celestial. Hablamos sobre eso. Hablamos sobre Colosenses 3, que dice que pongamos la mirada en las cosas de arriba. Bueno, se refiere a esto, poner los ojos en las cosas de arriba. Ahora llegamos a una gran revelación.
con gran claridad nos va a explicar a qué se refiere esto. Cuando nos dice que pongamos la mirada en las cosas de arriba, cuando nos dice que miremos a la ciudad celestial, dice, esto se refiere a que tengamos puesta la mirada en el hecho de que Jesús, por él, ¿qué le fue prometido a Jesús? El gozo puesto delante de él. Esta explicación es muy interesante, porque cuando Jesús fue a la cruz, él no miraba la cruz, ¿qué miraba? Lo que venía después de la cruz. Es como el que va a trabajar, se para a 6 de la mañana y dice, ay, pero hoy es viernes, hoy pagan. Hasta va más contento, ¿no? Entonces, por el gozo que tiene delante, que es que le van a pagar su quincena, pues soporta el trabajo de ese día y de toda la quincena. Bueno, si hacemos eso con Cristo, quiere decir que si yo estoy mirando a que un día me voy a morir y voy a ir delante de la presencia de Cristo y Él me va a decir, bien hecho, buen siervo fiel, entonces yo tengo que estar dispuesto a pagar el precio que hay aquí en la tierra. Que nada es más valioso que ese momento en la presencia de Cristo. Entonces, Él mismo, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz. Soportó la cruz. Él, cuando fue a la cruz, estaba pensando en su resurrección y en la eternidad con nosotros, despreciando la vergüenza, a eso se refiere la palabra oprobio, despreciando la vergüenza, dice la vergüenza que ella significaba, en la Nueva Versión Internacional, despreciando la vergüenza que la cruz le trajo, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Qué veía Esteban cuando lo estaban apedreando? Bueno, de hecho fue antes de que lo apedrearan, ¿verdad? Veía a Cristo puesto de pie junto al Padre. Y entonces lo empezaron a apedrear. Él soportó eso porque ya estaba viendo a dónde iba a ir. Cuando nosotros, nos dice el pasaje, corramos con paciencia, despojémonos de todo peso, del pecado, pues ya vimos el ejemplo de todos aquellos que así lo hicieron. Ahora nos dice que nos toca a nosotros, mirando a Jesús, quien ponía la mirada en lo que venía más adelante. Él es nuestro ejemplo, finalmente Él es nuestra meta. En esta vida estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. ¿Ok? Luego vuelve a aclarar, porque ahí no termina. Dice, consideremos pues a aquel, es decir, a Jesús, que soportó tal hostilidad, o contracción, o contrición, dice, ¿verdad? Ok, de los pecadores, todo lo que le estaban diciendo cuando fue retado, o ya después cuando lo arrestaron y se burlaban de él. Bueno, soportó tal hostilidad de pecadores contra él mismo. ¿Para qué? ¿Para qué debemos considerar a Jesús en esto? Para que no nos cansemos. Exactamente, para que no digan, ay, no, es que ella no soportó eso de ser cristiano. No, es que está muy difícil. No, y otra vez a leer la Biblia, otra vez a orar, ay, ir a la iglesia. Bueno, acuérdate que Jesús fue burlado, avergonzado, sufrió la hostilidad de la gente, dice, para que no nos cansemos ni nos desanimemos en nuestro corazón. Entonces, tenemos que recordar esto, poner la mirada en Él, para que digan, caray, no tenemos está más fácil. En realidad, ¿qué tanto es nuestro sufrimiento? Porque luego vamos a seguir con el versículo 4 que dice que todavía no hemos derramado sangre por ello. Pero esto lo vamos a ver en 2 semanas, porque la próxima semana tenemos reunión de oración. Aunque tal vez hagamos algunos ajustes, ya que me reúnan con los ancianos, estaremos platicando sobre ello. Bueno, finalmente, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Queda todo claro? Ok, pues entonces vamos a orar para terminar. Damos gracias a nuestro Dios por todo lo que Él ha estado haciendo en nuestras vidas y porque nos ha estado sustentando. Vamos a ponernos en las manos de Dios. El día de mañana pues vamos a algunos hermanos a ver al papá, ¿verdad? Que gracias a Dios ya está en su casa. Yo agradezco las oraciones que han estado
el que hayan estado orando por él. Le doy gracias a Dios por ello. Y bueno, pues les pedimos que oren por esta ida a Jalapa, que Dios nos lleve y traiga con bien. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, te damos gracias porque tú nos guardas y sostienes, porque eres bueno con nosotros. Y Padre, te damos gracias porque tu mano poderosa ha estado moviéndose sobre nuestras vidas. Te pedimos que tú nos guardes, nos sustentes, Señor, a lo largo de nuestra vida aquí en la tierra y sigas cumpliendo tu obra en nosotros, Señor, para que podamos nosotros tener este gozo cumplido en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que nos alienta y anima al mostrarnos el ejemplo de Jesucristo, Señor. Ayúdanos a vivir de esta manera, Señor, despojándonos de todo lo que nos estorba, Señor, porque ese tal vez es uno de los retos mayores que como cristianos tenemos, Señor, y no debemos olvidar el padecimiento de tu Hijo Jesucristo, quien miraba hacia lo eterno, Padre, para que nosotros podamos hacer lo mismo, Señor. Él ha cumplido, Señor, su obra y ha cumplido su palabra y nos espera a nosotros, Señor, para poder estar con Él por la eternidad. Por esa razón, Señor, te pedimos que tú fortalezcas nuestros corazones y nos ayudes, Señor, en esta vida, porque dependemos de tus fuerzas, dependemos de tu obra, de tu Espíritu, Señor, para poder cumplir lo que esperas de nosotros. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Les recordamos que el próximo sábado tenemos desayuno de mujeres. Nos esperamos a todas nuestras hermanas para esta actividad. 10 de la mañana les esperamos aquí en la iglesia. Que el Señor les bendiga. Nos despedimos de quienes nos ven por internet.